Vamos a hablar ahora de los segmentadores en una tabla dinámica. Los segmentadores son herramientas interactivas de filtrado que permiten visualizar y seleccionar fácilmente los datos que se desean analizar. Funcionan como botones visibles, representan los valores de un campo específico, lo que facilita filtrar la tabla dinámica sin necesidad de utilizar los menús desplegables tradicionales. Tenemos tres tipos de segmentadores en una tabla dinámica: de campos de texto o de categoría, de campos de números o bien de campos de fecha. En este sentido, los segmentadores son una herramienta que las tablas dinámicas comparten también con las tablas, tema que ya analizamos en videos anteriores. Vamos entonces a iniciar con una serie de ejemplos. Nos vamos entonces a nuestra base de ventas, nos paramos dentro de la base de datos, vamos a insertar una tabla dinámica, una tabla de rango o tabla, una tabla dinámica de una tabla o rango. El rango incluye todos los datos de la base de datos. La vamos a crear en una nueva hoja de cálculo. Vamos a poner aceptar. Vamos a completar cada uno de los campos. En valores vamos a poner ventas antes de IVA. Vamos a poner el vendedor en filas. El canal de ventas también lo vamos a poner dentro de las filas. Y vamos a poner también el segmento de cliente en columna. Vamos a venir a diseño, vamos a ir al informe tipo tabular, vamos a dejar esa configuración y vamos a pararnos dentro de la tabla dinámica. Vamos a análisis de tabla dinámica y aquí tenemos los segmentadores. Tenemos insertar segmentación de datos, insertar escala de tiempo. Previo a trabajar con los segmentadores, vamos a suponer que en nuestra tabla dinámica tiene el siguiente color institucional, así se lo aplicamos también a los segmentadores. Ahora sí, vamos a analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Vamos a agregar los segmentadores de segmento de cliente, canal de ventas y vendedor. Vamos a poner aceptar. Nos trae estos segmentadores seleccionados. Vamos a trabajarlos un poco con los colores institucionales y con el tamaño que deberían tener los mismos y cada uno de los elementos que se encuentran contenidos. En este caso nos conviene trabajar un poco con la cantidad de columnas y el ancho correspondiente. De esta manera es mucho más fácil visualizar la información. El color institucional seleccionado. Seleccionamos también el color institucional para canal de ventas y de vendedor. Y en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con el alto de los elementos para que sean más fáciles de visualizar dentro del segmentador. Lo mismo hacemos con vendedor. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, empresa, seleccionamos Call Center Inbound y seleccionamos Alejandra Gutiérrez, vamos a tener las ventas realizadas con dichos criterios. Vamos a quitar los filtros para obtener nuevamente la tabla original. Vamos a trabajar un poquito con los segmentadores. Vamos a cambiarle el nombre. Para que sea más fácil leerlos. Y vamos a configurar cada uno de los segmentadores para que nos muestre aquellos elementos que contienen valor. Para ello entramos a configuración de segmento de datos, ponemos a ocultar los elementos que no contienen datos. Hacemos lo mismo para todos los segmentadores. Si dentro de vendedores seleccionamos al vendedor Jaime Toranzo, vamos a ver que solamente nos va a aparecer dentro de canales las redes sociales en Instagram y dentro de clientes el segmento de mujer, ya que el resto de los elementos no contienen
información. Recordemos también que este es un tema que ya fue tratado previamente cuando analizamos el formato tabla, por lo tanto se recomienda visualizar ese video, que podemos hacer múltiples selecciones manteniendo control apretado. Seleccionamos Call Center Inbound y seleccionamos Call Center Outbound. De esa manera podemos ver cuáles fueron las ventas que se realizaron a través del call center o telemarketing. Vamos a visualizar ahora un ejemplo vinculado a segmentación en función a escala de tiempo. Vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Excel reconoce los formatos, por lo tanto en nuestra base de ventas es necesario que la fecha tenga formato de fecha. Vamos a suponer en este caso que el formato de fecha cambia a un formato general. Vamos a venir a la tabla dinámica, vamos a poner actualizar, vamos a venir a análisis de tabla dinámica, vamos a pedirle que inserte una escala de tiempo y lo primero que nos va a estar indicando es un mensaje de error que dice que no se puede crear una escala de tiempo para este informe porque no tiene ningún campo con formato fecha. Vamos a hacer aceptar, volvemos a nuestra base de ventas, vamos a ponerle en vez de general fecha corta, vamos a nuestra tabla dinámica, vamos a actualizar la tabla dinámica y ahora sí, en análisis de tabla dinámica, en filtro, vamos a poner insertar escala de tiempo. Como vemos, automáticamente Excel reconoce dentro de nuestra base de datos aquellos que tienen campos y dentro de su contenido el formato de fecha correspondiente. Vamos a poner que inserte, en este caso la fecha. Vamos a poder trabajar con la información, en este caso está agrupado por meses, podemos agruparlo por días, trimestres o años. Vamos a poner que lo agrupe por años y vamos a empezar a cambiar también su formato. Vamos a poner los colores institucionales para que nos traiga dicha información. Vamos a poner que traiga la información del 2019. Vemos cómo automáticamente está variando la información. Podemos seleccionar con control algunos de estos elementos o simplemente quitar todo el filtro de datos. Como podemos ver, los segmentadores sirven para mejorar la experiencia de análisis al ofrecer un método intuitivo y visual para filtrar la información en tiempo real. Ayudan a enfocar el análisis en subconjunto de datos específicos con un solo clic. Adicionalmente, tenemos un elemento que podemos estar analizando, que son las conexiones de informes. Venimos a tabla dinámica y conexiones de filtro o de informes. Estos nos permiten vincular un mismo filtro, como un segmentador o una escala de tiempo, a múltiples tablas dinámicas dentro de un libro de Excel. Vamos a ver su potencialidad cuando estemos armando un dashboard o tablero de comando en sesiones posteriores. Mientras tanto, vamos a ver qué nos permite hacer con esta tabla dinámica. Vamos a apretar conexiones de filtro. Como podemos ver, están activos todos los filtros que hemos seleccionado. Vamos a quitar en principio este filtro de clientes. Vamos a poner aceptar. Y como vemos, si nosotros apretamos o hacemos clic en alguno de los elementos del filtro de clientes, la tabla deja de filtrarse. Vamos de nuevo, vamos a quitar los segmentadores, vamos a apretar y como vemos no pasa absolutamente nada. Si venimos a conexiones de filtro y lo activamos, ponemos aceptar, automáticamente vemos que el segmento de clientes empresa estuvo filtrando mediante el uso del segmentador adecuadamente.